mucho la escuela dominical. ¡Vamos! Hola niños, digan cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete, muy bien. Hola chicos, qué alegría volverlos a ver. ¿Se Matachín se iba quedando dormido? Casi llega tarde después la dominical. Bueno, vamos a orar y a poner todo en manos de nuestro Dios. Señor y Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Papito Dios, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú tomas el control, Señor, de nuestras vidas y de esta clase. La ponemos en tus manos, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, aquí es para tu gloria y para tu honra. Bendice a los niños, las familias y todos aquellos que en este momento están viendo, Señor, esta clase dominical. Que sean bendecidos, Señor, que sean ministrados y que sean llenos de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora veremos cuál es la verdad central de esta historia. Niños, la verdad central de esta lección es que el Señor castiga y odia el pecado. Qué bueno que hoy nos vamos a ver. Imagínate que Dios ama a los obedientes y Dios castiga a los que hacen pecados. Vamos a ver la historia del rey Manasés. Y el rey Manasés fue muy malo. Hola niños, buenos días. El día de hoy estudiaremos acerca de la vida del rey Manasés. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar en Jerusalén. Manasés también fue el hijo del rey Ezequías. La idolatría de Manasés fue uno de los pecados más grandes que él pudo cometer, ya que en vez de confiar en las promesas de Dios, como lo hizo su padre Ezequías, Manasés confió en dioses falsos, adorando todo menos a Dios. La idolatría de Manasés se basó en edificar lugares altos, adorar ídolos, incluso puso en el templo de Dios, sacrificó a su hijo, practicó la hechicería, mató a gente inocente. En fin, Manasés provocó la ira del Señor y garantizó el castigo de parte de él. 6 características tenía esa idolatría de Manasés. La primera era irracional, ya que Manasés rechazó el verdadero Dios y adoró a dioses de otra nación. Pero, ¿qué es idolatría? Es amar, obedecer y adorar a alguien o a algo en vez de a Dios. La segunda característica fue inútil. Es así. La idolatría de Manasés fue inútil. Él incluso recurrió a la brujería y mató a su propio hijo. Pero ¿saben? Tal y como los profetas de Baal aprendieron en el monte Carmelo, los dioses a los que adoró Manasés no tenían voz, no tenían manos, no podían responder, no podían prestar atención. Es decir, Manasés tuvo una inseguridad total porque no quería buscar la seguridad en Dios. El tercero es la que fue rebelde. Imagínense, él profanó el templo de Dios. Él rechazó lo que realmente representaba el templo. El que Dios perdona, Dios sostiene y Dios contesta oraciones. Pero él lo que hizo fue violar abiertamente los mandamientos de Dios. En cuarto lugar, la idolatría de Manasés fue desleal, ya que él rechazó totalmente la presencia de Dios, como las promesas y todo lo que Dios había hecho. Es decir, Manasés rehusó reconocer quién era Dios. También, como quinta característica, fue malvada, ya que despreció todas las bendiciones del Señor. Nunca antes había sido una nación tan ricamente bendecida por Dios, y nunca una nación había sido tan malgastadora por completo de esa bendición. El
corazón fue el que permitió que todo esto sucediera. Y como sexto lugar fue destructiva, ya que el mismo Manasés garantizó el castigo de parte del Señor. ¡Qué espantoso! La gente se estremecía con tan solo oírlo. La adoración de alguien o algo en lugar de Dios es irracional, sin sentido, rebelde, malvado. Eso fue lo que él hizo. Él adoró muchos ídolos, muchas cosas, en vez de a Dios. Manasés, como dijimos anteriormente, profanó el templo de Dios. Aquí podemos ver cómo levantó imágenes, levantó los altares que su padre había destruido, y él decidió volverlos a construir para adorar a los astros, adorar todo menos al Dios de Israel. Dios envió a profetas a hablar con el pueblo y con Manasés, a hacerlo caer en cuenta de lo que él estaba haciendo, de su pecado. Pero Manasés y el pueblo no quisieron escuchar a ninguno de los profetas, sino que seguían haciendo lo malo delante de Dios. Al estar en prisión, Manasés se acordó del Dios de sus padres, se arrodilló y con un corazón contrito y profundamente arrepentido, decidió pedir perdón, humillarse ante el verdadero Dios, un Dios grande, misericordioso, que sí lo escucha, no como esos dioses que Manasés había levantado, a los cuales nunca le dieron respuesta a lo que él pedía. Dios, como es tan grande en misericordia, en amor y en gracia, lo perdonó. Dios permitió después que Manasés regresara a Jerusalén. Allí volvió a ser rey. Y allí él reconoció delante del pueblo y de todos los profetas que Dios era el único Dios, el Señor de su vida. Y asimismo quiso que el pueblo volviera su corazón a Dios. Luego de llegar a Jerusalén, fue y destruyó todos los altares que había construido con sus propias manos. Fue al templo y allí quitó los ídolos y los dioses al cual él había puesto allí para que profanaran el templo, y decidió adorar a Dios. Aunque chicos, las consecuencias siguieron para el pueblo e incluso para todos aquellos que desobedecemos a Dios y pecamos contra él. Niños, qué malo el rey Manasés hizo lo malo. Ahora la profe Amparito nos va a contar qué pasó después. Gracias, niños. ¡Nos vemos! ¡Sí, muy bien! Hola niños y niñas de vida y adoración, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender acerca de Manasés. Manasés fue rey de Jerusalén. Cuando subió al trono tenía 12 años y reinó durante 55 años. Manasés confió en dioses falsos, adorando todo menos al Señor. Construyó lugares altos, incluso sacrificó a su hijo, practicó hechicería y mató a gente inocente. Como consecuencias, tenemos que el pueblo de Jerusalén sufrió mucha pobreza. El templo fue destruido. Los muros de la ciudad fueron derribados. Todos, exceptuando los más pobres, fueron llevados cautivos a Babilonia. El pecado nos separa de Dios y sin Cristo nos espera una condena inevitable. Pero tenemos buenas noticias. Cristo murió para cargar sobre él la ira de Dios y para dar vida nueva a todo el que en él cree. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, justos a los ojos de Dios y capaces de vivir vidas que le agraden. Vamos a estar muy atentos. 9 años del reinado del rey Sedequías,
el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén con su poderoso ejército. Pasaron 2 años y medio desde que el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Toda la gente dentro de la ciudad estaba muriendo de hambre. No había nada que comer. Nadie podía salir ni entrar. Así, en el año 9 se abrió una brecha en el muro de la ciudad y acamparon a la puerta. Al ver el rey Sedequías esto, sintió mucho miedo y reconoció que Jeremías tenía razón. El rey Sedequías huyó con los nobles del pueblo. Pero los babilonios los siguieron y los atraparon. A los hijos de Sedequías los mató delante de él, y al rey le quitó los ojos y se lo llevó preso a Babilonia, con la nobleza, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Finalmente, en el 586, Jerusalén fue capturada. El templo y muchas otras edificaciones fueron quemadas y los muros de la ciudad fueron derribados. Todos, a excepción de los más pobres, fueron llevados a Babilonia. Incluso entonces, Judá siguió multiplicando la maldad. Los que quedaban de Judá, guiados por Ismael, asesinaron al gobernador que Nabucodonosor había delegado sobre la tierra de Judá. Temiendo las represalias de los babilonios, todo el pueblo restante huyó a Egipto. Este acto final de desobediencia fue exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Dios castiga el mal, es muy paciente, dando muchas oportunidades para arrepentirse y perdonar misericordiosamente a los que lo hacen, pero su paciencia eventualmente llega a su fin cuando es muy tarde para arrepentirse, cuando Dios castiga el mal con gran ira. Sarita, ¿qué Señora. pasó con Nicole? La castigaron mucho y mucho. Ay, esa niña se porta muy mal. Siempre se porta mal, desobedece. ¿Y qué quería Nicole? Si yo la perdono. ¿Que Dios la perdonara? Sí. Ay, sí, Dios siempre perdona. Pero acuérdate qué pasó cuando Dios castigó a Judá. Dios castigó a Judá porque abandonaron a Dios que los había traído, y Dios había prometido que los castigaría. Su desobediencia la castigaría muy duro. Pero ellos se fueron tras de otros dioses, abandonaron a Dios y desobedecieron. Y Dios tuvo que castigar a Judá con un castigo muy fuerte, a pesar de que amaba a su pueblo, a pesar de que tuvo misericordia de ellos. Pero ellos siguieron pecando. Y Dios se cansó de su pecado y tuvo que castigarlos. Así como castigaron a Nicole. Porque comete pecado. Y Dios no soportó más eso. Debemos portarnos bien para recibir bendición. Porque si nos portamos mal, pues esto traerá consecuencias. Así como Dios tuvo que castigar a Judá. Eso no se hace, Sarita. Debes obedecer, ¿cierto? Sí, señora. Ajá, así es. Hola chicos, vamos a recordar la fidelidad de Dios para con David. Gracias Jehová, porque sé que mi linaje será por muchas generaciones.
primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. La fidelidad de Dios para con David. Después de varios capítulos de pecado y tristeza, se vislumbra la esperanza. Cerca del 561 a.C., después de que Joaquín había estado en prisión por 37 años, fue liberado y honrado sobre todos los reyes en Babilonia. La promesa de Dios a David permaneció intacta. Rey Joaquín, Señor, después de 37 años vas a ser liberado. Gracias, Señor. Ahora soy libre. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta de Corintios 5:17. Aunque seas un niño, necesitas un encuentro con Cristo. Y ahora vamos a escuchar el versículo bíblico. Hola niños, ahora vamos con el versículo para memorizar de esta semana, que lo encontramos en Segunda de Reyes 23:27. Y dice así: el Señor dijo, yo expulsé a los israelitas de su país
y haré lo mismo con Judá. Sacaré a Judá de mi presencia y no aceptaré a Jerusalén, la ciudad que yo elegí, ni al templo del que yo había dicho, mi nombre estará allí. Todo esto, niños, es consecuencia del pecado de Manasés, porque allí pusieron ídolos y aborrecieron a Dios. Hola, Mateo. Ahora vamos a hacer preguntas. Listo, Mateo. Primera pregunta, Mateo. ¿Quién fue el rey más malvado de Judá? Manasés. ¡Muy bien! Sí. Niños, ustedes también desde casa respondan. Segunda pregunta. ¿Por qué fue tan malvado? Porque adoró ídolos. ¡Matachín, yo! ¡Matachín! ¿Qué es un ídolo? Ídolo es a todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. ¿Cuál es la otra? No quiero saber. La próxima pregunta es, Mateo. ¿A quién envió Dios a destruir a Judá? A los babilonios. Muy bien, a los babilonios. O sea que los babilonios eran los que vivían en Babilonia. Muy bien, Conchita. ¡Ay, qué bueno! Ya gané otra. Sí, pero falta otra pregunta. Niños, ¿cómo van en casa? Cuarta pregunta, Mateo. ¿Por qué destruyó Dios a Judá? Porque Dios es pecado. ¡Ay, yo ya sé que es pecado! Pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos que no le agrada a Dios. ¿Es eso? Conchita, sí. Sí, Dios odia el pecado y Él prometió castigar el pecado. Niños, no podemos pecar. No podemos pecar. Que eso nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que agradar siempre a Dios y no hacer lo que a Él no le gusta. Muy bien, Conchita. Has aprendido. Mateo, has aprendido. O sea, ¿nos hemos ganado? ¿Qué? ¿Qué se han ganado? ¡Un aplauso! Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso. Tengo un Dios maravilloso, su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¿Cómo no adorar
mi vida. Tu misericordia, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. Cómo no adorarle, si eres mi alegría. Su misericordia transformó mi vida. Su misericordia es nueva cada día.
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Digan en tus propias palabras: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, te alabamos y te bendecimos a ti, nuestro Señor. Cántalo conmigo, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres un Dios que nos va a sostener en medio de todas estas circunstancias. Señor, dependemos de ti, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Dios poderoso, tuya es la gloria, por siempre, por siempre, por siempre, siempre, Señor. ¿Cómo te puedo ocultar si
merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Un feliz día, qué alegría saludarles, amigos, hermanos, familia, vida y adoración. A partir de este momento traemos el libro, vamos a leer la palabra del Señor. Continuamos con el libro de los Salmos, hoy Salmo número 59, la nueva versión internacional, es la que estamos leyendo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al director musical, sígase la tonada de No destruyas,
Mictán de David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda, mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de esos viles traidores. Ellos vuelven por la noche, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen, ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama, e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Pero no los mates, para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder, humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios, que caigan en la trampa de su orgullo. Por las maldiciones y mentiras que profieren, consúmelos en tu enojo, consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los confines de la tierra. Porque ellos vuelven por la noche, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Salmo 60. Al director musical, sígase la tonada de El lirio del pacto, Mictán, didáctico de David, cuando luchó contra los arameos del noroeste de Mesopotamia y de Siria central, y cuando Joab volvió y abatió a 12,000 edomitas en el Valle de la Sal. Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Restáuranos ahora. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber un vino embriagador. Da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Líbranos con tu diestra, respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Salmo 61. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, de David. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo. Porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme bajo tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad, que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso y porque en ti encontramos la salvación y la vida eterna. Bendice muy especialmente a mis hermanos.
Hermanos, una vez más, gracias. Dios les continúe bendiciendo. Recuerden siempre estar atentos al grupo de WhatsApp Infovía, donde estaremos brindando toda la información sobre nuestra iglesia y las actividades también. No olvide el día martes, a partir de las 7 de la noche, taller paternidad. Y el miércoles, a partir de las 6:30 de la tarde, estamos en oración y estudio bíblico. Ahí, a través del grupo de WhatsApp Infovía, se estará enviando el link desde la plataforma Zoom. El Señor les continúe bendiciendo. Feliz domingo, feliz semana. Si el Señor así lo permite, estaremos el próximo domingo desde las 9:30 de la mañana con esta transmisión, a la cual le invito que la comparta con sus amigos y seres queridos. A continuación, nuestro pastor con la exposición de la palabra y estaremos muy atentos. Mil bendiciones. Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor por regalarnos este día, esta linda mañana en la que hacemos culto a Él. Y parte del culto en este momento pues es exponer la palabra y exponernos nosotros a la palabra del Señor, a la luz del Evangelio. Vamos a hacer una oración y entramos entonces en el mensaje de esta mañana. Padre nuestro, queremos agradecerte por darnos la bendición de hacer culto a ti y de poder seguir adorándote, alabándote y ahora hacerlo a través de la exposición de tu palabra y a través de oír atentamente a tu palabra. Queremos pedirte que con humildad en nuestro corazón podamos ser bendecidos, alentados, asombrados de tu majestad, asombrados de la grandeza de Jesucristo y podamos responder en completa devoción, amor, obediencia, adoración a aquel que es todo en nosotros. Por favor, que Cristo sea mostrado hermoso no solo a través de esta tu palabra, sino también a través de ponerla por obra y vivir tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por darnos este tiempo de bendición para nosotros como iglesia. Amén. Continuamos con la serie Cristo primero en todo, completos en Él. Una serie basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Avanzamos en el capítulo 1 en esta mañana y esperamos y oramos al Señor que sigamos siendo fortalecidos, alentados y Cristo sea revelado a nuestros corazones tal y como Él es. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo es su relación con el mundo? Quisiera preguntar en esta mañana. O tal vez es una pregunta que alguien se haya hecho alguna vez. ¿Será que alguien gobierna sobre todo lo que existe? ¿O estamos como un barco a la deriva existencialmente hablando? ¿De qué manera podemos acceder a una comunión con Dios? ¿Cómo es que puede tener sentido tu vida, propósito e identidad? Bueno, todas estas preguntas y tal vez otra o varias preguntas que pudieras hacerte en tu vida tienen una sola respuesta y esta respuesta es Cristo. Cristo. Vamos a leer en esta mañana y a estudiar un lindo y hermoso texto de la Escritura que se encuentra entonces en la epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 15 al 20. Leamos la Escritura en este momento entonces. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos.
Pasamos ahora del reino, recordando lo que vimos el domingo anterior en la porción anterior a este texto que acabamos de leer. Pasamos ahora del reino al que hemos sido trasladados a el rey de este reino. Pasamos de las bendiciones de pertenecer a Cristo y de estar en su reino a mirar a aquel que nos ha dado estas bendiciones. Somos ahora guiados en este texto a contemplar al rey mismo. Pero ¿quién es este rey? El reino es de Cristo. Cristo es el rey. Entonces debemos saber quién es Cristo. Así que en el sermón de hoy vamos a ver lo que estas hermosas palabras nos dicen acerca de Jesús. El título por eso de este sermón en esta mañana es Él es. Él es. En los versículos, en estos 6 versículos que acabamos de leer, son considerados y con mucha razón uno de los pasajes cristológicos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Este sería bien o un himno o un poema de la iglesia del primer siglo y con gran probabilidad compuesto por el apóstol Pablo. Ahora, al acercarnos a este hermoso pasaje, no quitemos de vista o no nos olvidemos que es un texto escrito y que fue un texto escrito a una congregación. Y al ser un texto tan estudiado por el paso de los siglos, tan debatido también, es un texto que fue dado a hombres y mujeres tan sencillos, tan necesitados del Evangelio de Cristo, que viene y afirma cualquier corazón, cualquiera que sea, una vida que no conoce a Cristo puede venir a Cristo, una vida recién convertida al Señor puede afirmar su vida y comenzar a seguir a Cristo con pasos firmes al conocerle en este texto. O una vida que lleve muchos años en el Evangelio, siempre tendrá la necesidad de volver a afirmar y estabilizar su vida en la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Él es, dice Pablo varias veces en este texto. Y este texto, como fue escrito a los hermanos en Colosas en el primer siglo, para nosotros hoy nos llama entonces a mantener y no desviar nuestro corazón, nuestra mirada de Jesucristo. Ahora, este pasaje tan hermoso debiera elevar nuestros pensamientos a expresiones de adoración por medio de contemplar a Cristo como Señor de toda la creación y como Señor de la iglesia. Vamos a ver cómo Pablo, a través de estas hermosas palabras que, como dije hace un momento, posiblemente fueron cantadas por nuestros hermanos allí en la iglesia y en muchas iglesias, vamos a contemplar la primacía, la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Ahora recordemos que la iglesia estaba siendo amenazada por falsos maestros que enseñaban, según ellos, un evangelio más elevado, un mejor evangelio. Ellos decían Cristo está bien y creer en Cristo está bien, pero hay un conocimiento superior, hay un conocimiento más elevado y que está disponible solo para unos privilegiados. Ahora, lo que esto hacía y lo que estos falsos maestros hacían era ver a un Cristo sin un trono supremo y lo consideraban como uno más entre muchos mediadores. Entonces es cuando el Espíritu Santo inspira este pasaje y claro, toda esta carta para fijar en nuestros corazones que Cristo es supremo sobre todo. Tal vez digas que crees en Jesús, tal vez no niegues a Jesús, pero posiblemente no lo consideras como el primero y más importante en tu vida. Posiblemente, como hemos dicho en varias ocasiones, tristemente pudieras estar considerando a Cristo, considerando el Evangelio como algo que sumas y añades a una larga lista de cosas que tienes en tu vida. Pero esta carta, este estudio, esta serie y esta porción nos está recordando que Cristo es el primero en todo y nosotros completos en Él. Por lo tanto, va a ser de gran y vital importancia que recordemos y reconozcamos hoy, a la luz de esta porción bíblica, dos grandes verdades que son las que vamos a ver y están plasmadas en esta porción. Que Cristo es dueño y Señor de toda la creación y que Cristo es dueño y Señor de la nueva creación.
Esas son las dos verdades que vamos a aprender y vamos a ver en este texto. Cristo es dueño y Señor de toda la creación. Cristo es dueño y Señor de toda la nueva creación. Entremos entonces en nuestro primer enunciado que vamos a encontrar en los versículos 15 al 17. Cristo es dueño y Señor de la creación. Leemos las siguientes palabras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La primera expresión y lo primero que leímos aquí es que Él es. Por eso el nombre de este sermón, Él es. ¿Qué es lo primero que nos dice acerca de Cristo? Que Él es la imagen del Dios invisible. Este himno comienza mencionando la relación Padre e Hijo entre Jesús y Dios Padre. Comienza con Él es. ¿Quién es Él? Él es el que en el versículo 13 que vimos la semana pasada es el Hijo amado, el Hijo del amor de Dios Padre. Recordarás que dijimos que fue el Padre quien nos capacitó para compartir la herencia de los santos en luz. Fue el Padre el que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. Ahora se nos dice que el Hijo amado es la imagen del Dios invisible, la imagen del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y que Él debe ser adorado en espíritu y en verdad. Es decir, Dios es espíritu, no es corpóreo. Y como es espíritu, entonces debe ser adorado en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo. Como Dios es invisible, entonces solo puede ser conocido de manera espiritual, y voy a ir aclarando esta idea. La Biblia dice que nadie ha podido ver a Dios. Esto lo puedes leer en Éxodo 33 y en Juan 1:18. Nadie tiene permitido acceder a Dios. Nadie puede conocer a Dios a menos que Él mismo se dé a conocer. La Biblia también nos dice en pasajes como en Éxodo 24, en el Salmo 106, 20, en Romanos 1:23, incluso se nos dice que Dios que Dios no puede ser representado a través de alguna forma física, que no se nos permite y está prohibido por Dios mismo que Dios sea representado a través de alguna forma o cualquier forma física, y esto es entonces catalogado a la luz de la Biblia como idolatría. Representar a Dios a través de alguna forma física es idolatría. Dios es espíritu, Dios es invisible. Sin embargo, el Evangelio anuncia que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y vino entonces a darnos a conocer a Dios, vino a revelarnos a Dios. Juan 1:14 nos dice esto, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unos versículos más adelante, en el versículo 18 de Juan 1, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, cuando el Colosenses nos dice que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, le estamos diciendo y nos está diciendo la Biblia que la única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo, solo por Él. La Biblia afirma que cualquier otro medio que diga o que busque dar a conocer a Dios, que no sea por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, esta afirmación o esta búsqueda entonces es errada, es falsa. Lo que estamos leyendo es que
todo lo que en el Antiguo Testamento se dice acerca de Dios, ahora se dice acerca de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hecho carne, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. No es que Jesús sea el Padre, aclaro, o que Jesús haya reemplazado o desplazado a Dios. Es que Jesús nos ha dado a conocer a Dios. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, Él es la imagen del Dios invisible. Imagen, una palabra muy importante y que al pensar o recordar esta palabra, imagen de Dios, claramente nos pudiéramos remontar al relato de la creación en Génesis 1, 26 y 27, donde leemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esto significa que el hombre y la mujer son como Dios o somos como Dios y representamos a Dios. Pero también Génesis 3 nos dice y nos narra que cuando el pecado entró en la humanidad, y la imagen de Dios quedó nublada y estropeada. Aún seguimos siendo imagen de Dios, pero no la reflejamos de una manera adecuada o correcta. Ahora, esto no quiere decir que Jesús fue creado a la imagen de Dios. Jesús es Dios, pero sí nos dice que Jesús lleva en sí mismo la misma y perfecta, completa imagen de Dios, pues es Dios mismo. Y ha hecho entonces posible que nosotros, que cualquier persona pueda conocer a Dios. Hebreos 1, versículos 1 al 3, escucha muy bien estas palabras, nos dice, Hebreos 1, 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la imagen del Dios invisible y Dios habla ahora completa y perfectamente a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Así que la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Romanos 5, 12 al 21 nos enseña que Jesús es el postrer Adán, que Cristo vino, el segundo Adán, como la imagen perfecta de Dios, la imagen exacta del Padre. Jesús no es una copia de Dios. Jesús revela a Dios mismo porque Él es Dios. Aquí mismo en esta carta de Colosenses, en el verso 19, capítulo 1, podemos ver que dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. En Colosenses 2:9 leemos también, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Juan 14:9 nos dice, Jesús hablando con sus discípulos les dice, y habla Felipe estas palabras, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Mire, todos estos textos hablan de una misma cosa. El punto es que Dios es invisible y no puede ser conocido sin que Él mismo se dé a conocer. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Jesús, como el Hijo eterno, el Hijo amado de Dios, ha hecho visible en sí mismo a Dios el Padre. Jesús ha revelado a Dios y nos lo ha dado a conocer como nunca antes. Esto nos establece una verdad fundamental del cristianismo. Escúchame esto, no puedes conocer a Dios aparte de Jesús. Y si piensas que no necesitas a Jesús para conocer y adorar a Dios y tener una relación con Él, estás en un grave y grande error. Cualquier Dios que no sea el Dios que se ha dado a conocer por medio de Cristo es producto o de nuestras emociones, refleja nuestros ideales y expone nuestras debilidades, pero no es el Dios verdadero revelado en la persona de Jesucristo. Los peligros de las sectas, aún de muchas religiones, no es que nieguen a Jesús.
El peligro está en que tienen una imagen incompleta y en muchas ocasiones conveniente acerca de quién es Jesucristo. Algunos ven a Jesús solo como un hombre, aunque ha sido y es el más grande y mayor de todos los hombres. Hay quienes lo ven solo como un profeta, aun cuando es el mayor de todos los profetas. Hay quienes lo ven solo como un gran maestro, aunque es el más grande y mejor de los maestros que ha existido. Pero otro asunto es afirmar que Jesús es Dios. Jesús es Dios y Él da a conocer a Dios. Cualquier otra idea incompleta o distorsionada de Cristo nos conduce entonces a la idolatría, pues estaríamos adorando a un Dios falso, estaríamos pensando y haciéndonos la idea de un Dios que no es el Dios de la Escritura, que no es el Dios que estamos viendo aquí en Colosenses, que se ha revelado en la persona de su Hijo. No es el Cristo que es imagen del Dios invisible. Así que, mis hermanos y hermanas, o cualquier persona que me esté escuchando, si desconoces a Cristo, desconoces a Dios. Si no conoces a Cristo, no puedes conocer a Dios y no es posible entonces un cristianismo de esa manera. Y como Dios entonces merece toda nuestra devoción, nuestra adoración. Él es la imagen del Dios invisible. Nos sigue diciendo entonces este lindo himno que Él es el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, Él es. Esto no es que Él es el primer ser creado. Esto no significa que es uno entre muchos mediadores. Precisamente Pablo está escribiendo esto en parte para contrarrestar y atacar esas falsas enseñanzas de los falsos maestros que estaban allí en la iglesia. Entonces nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. ¿Y qué significa que Jesús es el primogénito? Bueno, los versículos 16 y 17 nos describen lo que esto significa. Y dos cosas encontramos en los versículos 16 y 17 que nos establecen este hecho, que Jesús es el primogénito en toda la creación. Nos dice en primer lugar que vamos a mencionar que Jesús es creador, dueño y señor de todas las cosas creadas, visibles o invisibles. Y nos dice también que Jesús es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 16 y 17 correspondientemente. Ahora, en primer lugar, ¿qué es esto de primogénito de toda creación? Bueno, el verso 16, como acabo de mencionar, nos dice que es creador, dueño y señor de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, de todo el mundo material y espiritual. Y esta es una gran afirmación que derrumba esa cosmovisión en la que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Esta dualidad que llega a negar incluso la encarnación, la humanidad de Jesucristo. Ahora, nos está diciendo estas palabras que Jesús es creador, es dueño y señor del mundo material y del mundo espiritual. Génesis 1, recordarás que nos dice que todo el mundo material que fue creado por Dios lo hizo Él bueno en gran manera. Todo el mundo material, todo lo que existe, lo que observamos, lo que los seres humanos estudian en esta tierra y fuera de esta tierra, en las galaxias, en el universo, todo ha sido creado por Dios y Cristo es dueño y señor de todo lo que existe en el mundo material y es bueno aun cuando ha sido afectado por el pecado. Ahora, por otro lado, Cristo es creador, dueño y señor del mundo invisible. Leemos en estos versículos que eso incluye los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Estas eran consideradas por los judíos como jerarquías de poderes espirituales en diferentes zonas del cielo. Así ellos lo veían. Y las religiones no judías también veían estos tronos, dominios, principados y potestades como sistemas y dentro de supersticiones religiosas en cuanto a agentes de poder. Ahora, Pablo sencillamente, ¿qué está haciendo? Está afirmando que si estos poderes visibles tienen algún
alguna realidad, Jesucristo no puede ser puesto al mismo nivel que estos tronos, dominios, principados y potestades. Jesús está por encima de ellos. ¿Por qué? Porque Él es creador, dueño y señor del mundo material y del mundo espiritual. Ahora, si tú consideras la realidad de estos seres espirituales, sean ángeles o demonios, aún el mismo Satanás, y esto te produce algo de temor, debes fijar muy claramente en tu corazón que Cristo está muy por encima de todos ellos, que Él es dueño y señor de todos ellos, aún Satanás actúa dentro de los límites de la soberanía de Dios. Es decir, la soberanía de Dios abarca aún la acción malvada de los demonios y de Satanás. Entonces, no debes temer porque crees en un Cristo que es creador, dueño y señor de todo y que gobierna sobre todo. Estás seguro en Él. Además, si estás en Cristo, no temas, pues sabes que vamos a ver más adelante también en Colosenses, y hemos citado este texto, que Cristo desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, que los avergonzó públicamente en su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces no tienes por qué temer, pero tal vez no sea temor lo que te provoque estos seres espirituales, pero sí algo de curiosidad o mucha curiosidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes le rinden culto a seres espirituales, hay quienes les oran pidiendo protección o hay quienes hablan de alguna manera en sus oraciones a Satanás o a los ángeles o a los demonios. Cuidado con esto, porque debemos conocer a Cristo, debemos adorarle solo a Él. Cuando ores, solo dirígete al Dios, creador, dueño y señor de todo lo que existe. Amén. Entonces, Cristo es el primogénito de toda creación porque es el creador de todo lo que existe y entonces tiene toda autoridad sobre todo lo que Él ha creado, el mundo material y el mundo inmaterial. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces Él es el primogénito de toda creación, porque es dueño, es creador, dueño y señor de todo lo que existe, sea visible o invisible. Pero, ¿qué más nos dice ahora el verso 17? Que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Esta es una declaración también muy hermosa e importante en el cristianismo. Cristo es el Dios eterno. Ya Juan escribiría acerca de esto en su Evangelio en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, cuando él escribió diciendo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay quienes piensan que Dios creó todo, pero luego se alejó de su creación. Hay quienes piensan que Dios los ha creado, pero que Él no interviene o no está interesado en su vida o en lo que esta persona puede vivir. Como si estuviéramos a merced de la buena o mala suerte, como si estuviéramos solo a merced del destino. Pero estamos leyendo que todas las cosas están a cargo y al cuidado de Cristo. Y eso debiera darte una mayor y completa seguridad en tu vida, porque no estás a la deriva. Tu vida está en Cristo Jesús. Tu vida como hijo de Dios está bajo el gobierno y señorío de Cristo. Aún aquellos que si de pronto no crees aún en Jesús, tu vida está bajo su señorío, pero tal vez vives en rebeldía a ese señorío. Entonces tienes que venir a Él y disfrutar, como mencionamos en el sermón anterior, del ser trasladado del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo. Todo lo que ocurre en el universo, está controlado y sustentado por Cristo. ¿Escuchaste bien? ¿Dije todo? Sí, todo está controlado y sustentado por Cristo. Pero tal vez diga, bueno, ¿y qué pasa con el mal en este mundo? ¿Es que el mal existe? Sí, aún el mal que existe está controlado por Cristo. Y esto funciona
muchas veces de una manera misteriosa para nosotros. Pero la verdad es que aún en el mundo de maldad en el que vivimos, Cristo sigue siendo Dios. Cristo sigue gobernando de manera soberana, aún sobre el mal que está existente en nuestro mundo. Vivimos en un mundo que ha sido quebrado por el mal, en el cual está presente el dolor, el sufrimiento, el pecado, pero en medio de toda esta oscuridad, el Evangelio anuncia que la luz vino al mundo. La luz vino en medio de este mundo de maldad, de quebrantamiento, de dolor, sufrimiento y pecado. La luz, Cristo ha venido al mundo. Una vez más, yendo a Juan capítulo 1, pero ahora los versículos 4 y 5, leemos que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Sobre todo el pecado, la gracia abundó. Y si ves a la cruz, si ves cuando Cristo estuvo en la cruz, y si ves, cuando digo ves, es que si piensas en lo que la Biblia nos dice del momento en el que Jesús estuvo en la cruz, encontrarás allí el mal más grande cometido contra alguien, pero al mismo tiempo podrás ver que el mayor bien alcanzado por Jesucristo para nosotros. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 2, 23 y 24. Que nos dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Un comentarista bíblico, pensando en esta verdad, dice que el Señor sufrió la muerte, esa obra maestra del poder de la maldad, y sin embargo, lejos de ser una victoria para la iniquidad, su muerte probaría ser una victoria para el amor, pues en la cruz Jesús dio su vida. Nadie se la quitó. Y así en la historia de las naciones y los individuos, la gracia ha convertido derrotas en victorias, caídas en liberaciones, maldiciones en bendiciones y pruebas en fuentes de gozo. La realidad del mal no niega la soberanía de Cristo. Es más, nos recuerda que Cristo sigue en control de todo esto, aun cuando veamos un incremento a veces de la maldad y aun cuando pareciera a nuestros ojos que el mal está triunfando sobre el bien. Pero la Biblia dice que Cristo ya triunfó y al final Cristo seguirá triunfando y dará la victoria a su iglesia, a los suyos. Solo un Cristo como el de la Biblia nos revela que puede darte salvación, esperanza, fortaleza, vida y toda bendición eterna, aún en el mundo en el que vivimos. ¿Sabes qué? Todas las cosas permanecen en Él y seguirán el curso que Él le ha trazado. No podrás encontrar sentido, propósito ni identidad en tu vida sin Jesucristo. No podrás entender el pasado ni el futuro del universo ni el de tu vida aparte y separado de Jesucristo. Este mundo no está gobernado ni conducido por fuerzas que convergen hacia un destino. Cristo es tanto el comienzo como el final de todo. Todo apunta hacia una sola dirección, y es que Cristo volverá y hará nuevas todas las cosas. El fin del mundo apunta a una verdad, y es que Cristo regresará, y el establecimiento de un nuevo mundo y una nueva humanidad en su regreso. Sin esta esperanza solo hay desesperación, vacío y muerte. Solo cuando entendemos realmente esto, nuestras vidas llegan a tener significado. Y es que el universo es la realización de la gran obra maestra de Dios, que tiene su origen, su enfoque, su propósito, su cumplimiento en Jesucristo. Cristo es dueño, creador, sustentador, gobernador de todo el universo. Él es el Rey de nuestras almas. Por tanto, hoy te digo, cobra ánimo, porque tu vida está en sus manos. No tienes nada que temer. Él es Señor. Contémplale, ríndete a Él, sírvele y adórale. Hemos dicho entonces que Cristo es el Señor de toda la creación.
Veamos ahora la segunda parte de este lindo himno que nos dice que Cristo es dueño y Señor de la nueva creación, en los versículos 18 al 20. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En la porción anterior a este himno, que es la oración de Pablo, mencionamos que hay un paralelo entre el rescate que Dios hizo en el libro de Éxodo que leemos de Israel allá en Egipto y el que ahora nos haya trasladado al reino de Jesucristo. Ahora, en este himno vemos que se ha realizado un nuevo Génesis, un nuevo comienzo en la persona de Jesús. Hay una nueva creación y en esa nueva creación hay una nueva humanidad que es la iglesia. Y entonces, en ambas creaciones, en la creación que conocemos y en la nueva creación que viene también por Cristo, Él es Señor. En la creación y en la nueva creación, Cristo es Señor. Ahora, quiero hacerte pensar en algo respecto a esto. A veces nosotros hacemos ideas o construimos pensamientos en torno a los opuestos. Tal vez decimos alto y el opuesto es bajo, gordo, flaco. Y así pudiéramos decir opuestos, blanco, negro. Pero, ¿qué pasa o qué dices cuando decimos Dios? Hay quienes entonces responden rápidamente y dicen Satanás o el mal. Ahora, esto es un error, o pensar de esta manera es un error, porque pensar de opuestos tal vez en muchas cosas está acertado, pero pensar de opuestos en Dios no es correcto. Con estos versículos que acabamos de leer, de los versículos 18 al 20, se completa un cuadro completo y contrario a la idea de que este mundo está en medio de dos poderes eternos y opuestos, el bien y el mal, o Dios y Satanás. Pero la verdad es esta: Cristo tiene en todo la primacía. Dios no tiene opuestos iguales a Él. No es el bien eterno y el mal eterno. No es un Dios eterno y un enemigo de Dios eterno, con igual poder, sabiduría o con igual autoridad. No. Cristo es soberano y por el hecho de que es soberano quiere decir que no hay nada opuesto o igual a Él. Entonces, por eso digo que la verdad es que Cristo en todo tiene la primacía. Leemos entonces en el versículo 18 que en esta nueva creación Cristo también gobierna. Cristo también es creador, dueño y Señor, gobernador, sustentador de la nueva creación. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice el verso 18. Cristo es la cabeza de la iglesia universal y de cada iglesia local. Y esto tiene implicaciones importantes para todos y cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de su iglesia. Y Cristo, como cabeza de la iglesia, la gobierna, la sustenta, la cuida, la pastorea, le provee, la protege, la cuida en todo tiempo, la perfecciona, la santifica. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, hay algo importante a aclarar y es que Cristo ha establecido autoridades a su iglesia. Pero estas autoridades son legítimas cuando estas autoridades sirven a Cristo y expresan la autoridad de Cristo. Cristo es el Rey y Señor de la iglesia y de cada iglesia. Pero es que en la iglesia de Colosas, como hemos dicho, los falsos maestros estaban estableciendo normas individuales y colectivas que lo que hacían era desviarse de una vida centrada y sometida a Cristo para llevarse y desviarse a una vida centrada y someterse a normas únicamente humanas. Ahora, esto nos hace pensar en la responsabilidad que tenemos los pastores, porque es guiar a la iglesia con la autoridad de Cristo, pero esta autoridad reside en las Escrituras. Es la Escritura, no nosotros, quien decide y nos dice qué creer y qué hacer. Mis hermanos y hermanas, si les decimos que crean
en algo o que hagan algo y que está fuera de la Escritura, estamos usurpando la autoridad de Cristo y la autoridad de su palabra. Como miembros de la iglesia, somos llamados a someternos unos a otros y a someternos a nuestros pastores. Pero este sometimiento siempre dependerá de una condición: que Cristo es nuestro dueño y Señor y que a Él obedecemos. Sí, como enseña 1 Tesalonicenses 5:12, que hemos de honrar a nuestros líderes en la obra del Señor, pues ellos trabajan arduamente entre nosotros y nos dan orientación espiritual. Hemos de tenerle, dice este texto, mucho respeto y de todo corazón demostrarles amor por la obra que realizan. Pero este mutuo sometimiento no es ciego, no se hace ciegamente. Nuestra autoridad como pastores debe ser ejercida en armonía con la palabra de Dios. Entonces, cuando somos fieles y leales a Cristo, obedecemos y damos devoción al que es dueño y Señor de esta congregación y no al hombre. Ahora, esta verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia no debiera dar lugar a la anarquía o la rebeldía en la iglesia. Tenemos sí una libertad individual, pero tenemos una responsabilidad corporal. Esto no solo es correcto, es sano para nosotros como iglesia. Por eso, centrarnos como pastores y como iglesia en Cristo y su palabra tal vez puede ser poco popular y en ocasiones poco aceptado. Pero yo quiero recordarte algo, que nuestra tarea como miembros del cuerpo de Cristo es lo que dijimos en el sermón anterior, que debemos crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que hagamos en todo lo que a Él le agrada. Somos iglesia cuando de manera personal y corporal seguimos a Cristo, nos sometemos a Él, le adoramos a Él y nada más que a Él, cuando estamos siendo transformados a su imagen, cuando todo lo que hacemos es por Él y para Él, cuando damos testimonio de Él. Hay algo muy lindo con las iglesias locales y es que cada iglesia local tiene aspectos que deben ser comunes con todas las demás iglesias en el mundo y al mismo tiempo cada iglesia local tiene aspectos únicos que la caracterizan. Pero en cada aspecto en común y en cada aspecto diferente de las iglesias locales, Cristo debe ser reflejado. Él debe ser el fundamento, el centro, el propósito, el primero en todo lo que somos y hacemos. Cristo ha de tener la primacía en nosotros como iglesia, vida y adoración. Y una pregunta importante y vital para nosotros como vida y adoración es: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como iglesia? Y esta pregunta se responde en Cristo Jesús. Si no es así, corremos el peligro de perder el rumbo. ¿Quiénes somos como iglesia? Y eso nos hace ver a Jesucristo, eso nos hace pensar y recordar y vivir bajo el hecho y la verdad de que Dios nos salvó por su gracia para ser su iglesia, una iglesia cristiana y bíblica en la que como nosotros más personas reciben la nueva vida de Jesús y responden a Él en adoración. Es así que cuando pensamos en la iglesia vemos en personas y las vemos con sus familias siendo transformadas por el Evangelio de Jesucristo, en cuyos corazones se despierta la gran pasión de dar honor a Dios y reconocer la supremacía de Jesús. Vemos estas personas y sus familias convertirse en seguidores de Jesús que buscan como su más grande meta en la vida ser como Él, siendo guiados por el Espíritu Santo en una genuina espiritualidad bíblica. Los vemos que aceptan el gran desafío de servir como Jesús mientras son equipados por un liderazgo bíblico entre nosotros. Y las vemos haciendo suya la gran misión de testificar de Jesús en cada contexto donde estén, adornando este testimonio con estar siempre dispuestos a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto desde una visión bíblica de sus roles. Vemos personas y sus familias a las que Jesús les da nueva vida y éstas responden a Él en adoración. Creemos que puede ser, creemos que es realmente posible, estamos convencidos que debe ser. Y si piensas en cada una de las afirmaciones que he hecho, en estas y cada una de ellas, Cristo es el centro, porque Cristo es dueño y Señor de nuestra vida, de nosotros como iglesia.
Nuestra existencia se trata de vivir toda nuestra vida en adoración a Cristo. Se trata de vivir toda nuestra vida siendo transformados a imagen de Cristo. Se trata de vivir toda nuestra vida sirviendo a Cristo. Se trata de vivir toda nuestra vida dando testimonio de Cristo. Él es quien da sentido a todo lo que somos. Él es el que da sentido a todo lo que hacemos como cristianos y como iglesia local. Cristo es el fin. Cristo es el más grande. Él es el primero en todo y por eso decimos que estamos completos en Él. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos, diciendo que Él tiene el primer lugar en nuestra vida, que Él tiene el primer lugar en esta congregación y que estamos completos en Él, que todo lo tenemos en la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué Cristo tiene la primacía? La respuesta está en los versículos 19 y 20. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Por qué Él es el primero en todo? Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Cristo tiene toda autoridad porque fue el plan, la voluntad, la buena voluntad que agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud. Como dice también Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y esto nos enseña que en ningún momento, ni siquiera durante su humillación como hombre aquí en la tierra, Cristo dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios. Jesucristo no es un simple fundador de una religión. Jesús no es un maestro moralista. Cristo es el eterno Dios en forma humana. Y porque es Dios, le adoramos. Porque es Dios, le obedecemos como máxima autoridad. Porque es Dios, aceptamos sus enseñanzas en la Escritura con autoridad y no tenemos el derecho a cuestionarlas ni a cambiarlas, añadiéndole o quitando a conveniencia. Cristo tiene toda autoridad porque, como dice el verso 18, Él es el primogénito de entre los muertos también. Un día todos los que hemos creído en Cristo resucitaremos y seremos transformados porque Cristo resucitó. Romanos 6:9 nos dice que Él resucitó para no morir jamás. Escucha las palabras de Apocalipsis 1, 17 y 18. Juan dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Así que el hecho de que Jesús haya resucitado, que Él sea el primero entre los muertos, que Él siga siendo Señor y nunca deje de serlo, es que porque Él resucitó, nos garantiza nuestra resurrección. Él es el primero de los que un día resucitaremos para estar con Él para siempre. Cristo es el primero en todo porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Pero también nos dice que agradó al Padre por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo. ¿Por qué Cristo es nuestra cabeza? ¿Por qué le amamos y le obedecemos? Porque Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Recuerda que mencionábamos hace 8 días también, iba muy unido a esta porción. Por eso vivimos dando gracias a Dios el Padre. Una vez más, estamos diciendo en esta mañana que Él tiene un doble derecho sobre nosotros, como creador y como redentor. Todos los seres humanos pertenecemos a Dios porque somos criaturas suyas. Fuimos creados por Él y para Él, pero solo los que han venido a Cristo en fe y arrepentimiento pueden afirmar con toda certeza que son hijos de Dios.
Le pertenecemos a Él porque Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos reconcilió por medio de Él y para Él. Este texto no está enseñando una salvación universal, pero sí nos está diciendo que la obra de Cristo en la cruz tiene alcances cósmicos. Nos dice que la unidad, la armonía, el propósito de toda la creación que fueron estropeados por nuestro pecado son restaurados solo por medio de Jesucristo. Cristo ha hecho una nueva creación y hará una nueva creación. Él vendrá y hará un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y sabes quiénes vivirán en esta nueva creación? Su iglesia. Su iglesia. No olvides que Dios te ha creado para Él, para que le proporciones gozo. Pero ¿qué hicimos? Nosotros preferimos alejarnos de Dios y agradarnos a nosotros mismos en vez de agradarle a Él. Él nos había hecho para ser luz, pero nosotros preferimos y amamos las tinieblas. El pecado vino y rompió las relaciones entre Dios y nosotros. Él permaneció en luz, pero nosotros caímos sumidos en las tinieblas. Deliberadamente lo arruinamos todo pensando que esta era la manera verdadera de vivir y de ser libres. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos o te vas a encontrar un día que estás solo, esclavo en la noche, en medio de las ruinas que nosotros mismos hemos causado, habiendo perdido entonces toda esperanza. Y realmente eso es lo que merecíamos y nosotros mismos lo provocamos. Pero el Evangelio nos dice hoy que sin embargo Dios en su infinita y gran misericordia no nos abandonó a nuestro destino, al destino que merecíamos, con todo su corazón, con su amor y con todo su poder, que nunca había dejado de amarnos y nada tenía que ver con nuestra necedad. Aún así consintió en pagar un alto precio, la muerte de Jesús en la cruz, para que nosotros fuéramos reconciliados con Él, para que nuestra vida fuera reconciliada con Él. Él es dueño, Señor, Él es creador, dueño y Señor de la nueva creación de la cual la iglesia hace parte. Mis hermanos y hermanas y todos los que me escuchan en esta mañana, este pasaje que hemos estudiado hoy es claro en su propósito de que nos detengamos a contemplar quién es Cristo y que pensemos en los alcances grandes, cósmicos, maravillosos de su señorío y redención. Hay una relación paralela entre la creación y la nueva creación, y hay un fuerte énfasis en este hermoso texto que ambas creaciones fueron hechas por Cristo y para Cristo. Así que debemos saber, pensar y contemplar el hecho de que el Señor tiene un doble derecho sobre nosotros como Creador y como Redentor. Déjame decirte que Jesús no es una figura más entre muchas. Él es aquel a través de quien se hizo todo el universo y es el único por quien se puede conocer a Dios. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él, y este Creador se hizo humano y ahora ha sido exaltado y gobierna sobre toda su creación y sobre toda su nueva creación. Entonces, al tener a Cristo, que es la verdadera sabiduría de Dios y el Señor de todo, que gobierna sobre todo, quien sustenta, sostiene todas las cosas, incluyendo su iglesia, incluyendo tu vida, todo. Por eso podemos decir que estamos completos en Él. ¿Puedes afirmar eso en este momento? Cristo es el primero en mi vida y estoy completo en Él. Dale gracias al Señor ahí donde estás y dile: Cristo, tú eres el primero en mi vida y estoy completo en ti. Termino diciéndoles otra vez y afirmando otra vez lo que dije acerca de quiénes somos como iglesia, porque esto nos recuerda que Cristo es el primero en nosotros como iglesia y estamos completos en Él. Nunca olvides que Dios te salvó por su gracia
que Dios nos salvó por su gracia para que seamos su iglesia, una iglesia cristiana y bíblica en la que nosotros, junto con otras personas, reciben la nueva vida de Jesús y nosotros respondemos a Él en adoración. Entonces, cuando pensamos en vida y adoración, pensamos en personas, pensamos en familias que son transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Pensamos en vidas y familias en cuyos corazones se despierta la gran pasión de dar honor a Dios y de reconocer que Cristo es supremo. Cuando pensamos en vida y adoración, pensamos en personas y sus familias haciéndose seguidores de Jesús, que buscan como su más grande más grande meta en la vida ser como Él, siendo guiados por el Espíritu Santo. Las vemos aceptando el gran desafío de vivir como Jesús, sirviendo como Él. Y las vemos haciendo suya la gran misión de testificar de Jesús en cada lugar donde el Señor nos lleve, en cada contexto donde estemos, adornando este testimonio con estar siempre dispuestos a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando pensamos en vida y adoración, pensamos en personas y familias en las que Jesús les da nueva vida y responden a Él en adoración. Creemos que esto puede ser, creemos que es realmente posible, estamos convencidos que debe ser, y todo por Cristo y para Cristo. Hoy les hemos dicho y hemos visto en este hermoso pasaje de Colosenses que debemos vivir en Cristo y para Cristo, porque Él es creador, dueño y Señor de toda la creación. Debemos vivir en Cristo y para Cristo, porque Él es creador, dueño y Señor de nuestras vidas, de la iglesia, de la nueva creación. Contempla a Cristo en este pasaje, ámale, sírvele, vive para Él, adórale con todo lo que eres. Disfruta de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y si aún no la tienes, esa relación, ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu plena confianza en Jesucristo, en nadie más, porque solo a través de Él puedes conocer a Dios. Y vive disfrutando bajo el señorío de Cristo, al estar en su reino. No olvides que vivimos para Él, porque Él es dueño y Señor de todo lo que existe, para que Él tenga en todo el primer lugar, la primacía. Él es. Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ti el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación. A ti, Señor, toda devoción, todo loor, toda alabanza por quien eres y por lo que has hecho. Tú eres dueño y Señor de todo lo que existe porque has creado todo para ti. Tú eres dueño y Señor de nuestra vida porque nos has salvado para ti. Gracias por darnos nueva vida y nosotros queremos responder a ti en adoración. Trae salvación, por favor, Espíritu Santo, a aquel que aún no la tiene. Abre los ojos de los corazones para que veamos a Cristo, para que contemplemos la gloria de Dios en Jesucristo por medio de tu palabra. Convence de pecado, trae fe y arrepentimiento, trae nuevo nacimiento, por favor, Espíritu Santo. Y glorifica a Cristo, muestra la majestad, por favor, la hermosura, el señorío de Jesús en medio nuestro. Que vivamos para Él. Gracias, Cristo. Te adoramos, te exaltamos y terminamos esta reunión diciéndote gracias, gracias, gracias. Amén. Mis hermanos, una vez más, un fuerte abrazo desde casa. Les amamos, les añoramos y no vamos a dejar de decir que Cristo nos da vida y respondemos a Él en adoración.